1945, la Segunda Guerra Mundial había terminado y Alemania había aceptado la derrota. Las ciudades estaban devastadas, las fábricas bombardeadas. La industria automotriz estaba casi al borde de la desaparición. Pero precisamente en este periodo oscuro se sentaban las bases de uno de los vehículos más icónicos de la historia del automóvil. Entonces, ¿cómo pudo un país, desde las ruinas de la guerra, crear una leyenda que se convirtió en símbolo de lujo y rendimiento? Hoy contaremos la increíble historia del Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Después de la guerra, Alemania necesitaba un logro simbólico para su reconstrucción. Mercedes, con este objetivo, regresó a las pistas de carreras en la década de 1950. El 300 SL fue diseñado originalmente como un coche de competición. En 1952 logró victorias en las carreras Mille-Miglia y Le Mans. Entonces, ¿cómo se consiguió este éxito? Respuesta: genialidad en ingeniería y disciplina alemana. Pero el verdadero desafío era otro: era posible convertir este coche de carreras en un automóvil de lujo para la calle. Los clientes querían llevar la tecnología de las pistas a las calles. Y es aquí donde comienza la historia del Gullwing. El 300 SL tenía un problema crítico en su diseño. El vehículo contaba con un chasis tubular de alta resistencia. Este chasis proporcionaba una rigidez excelente para las carreras, pero hacía imposible abrir las puertas de manera convencional. Entonces, ¿cómo resolvieron los ingenieros este problema? Respuesta: abriendo las puertas hacia arriba. Así nacieron las llamadas puertas Gullwing, es decir, alas de gaviota. Pero estas puertas no eran solo una solución, también eran una revolución en diseño. ¿Tenían estas puertas alguna desventaja oculta? Sí. Por ejemplo, el riesgo de no poder abrirlas si el coche se volcaba. ¿Cómo resolvió Mercedes este problema? Desarrollaron un mecanismo que permitía abrir las puertas en caso de accidente. Sin embargo, este sistema nunca tuvo que ser utilizado. Las puertas Gullwing no eran solo un elemento de diseño, sino también un triunfo de la ingeniería. Entonces, ¿cuánto vale hoy este coche legendario? En subastas puede superar el $1,500,000. Incluso las series especiales y los modelos bien conservados pueden superar los $2,000,000. ¿Y por qué es tan valioso? Respuesta: porque es una obra en la que se encuentran de manera rara la historia, la ingeniería y el diseño. Además, solo se fabricaron 1.400 unidades, lo que lo convierte en uno de los modelos más raros y codiciados de la historia del automóvil. Entonces, si no hubiera existido el 300 SL, los diseños de puertas de los superdeportivos modernos serían tan creativos. Hoy en día, las puertas que se abren hacia arriba utilizadas por McLaren y Lamborghini son un legado del Gullwing. El 300 SL, un triunfo de la ingeniería que surgió de las sombras de la guerra. Un icono donde la necesidad se convirtió en creatividad. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que de los autos actuales serán recordados de esta manera dentro de 70 años? Con la revolución eléctrica reemplazando a los motores de combustión interna, nacerán nuevas leyendas. ¿O es el 300 SL la última verdadera leyenda del automóvil?